En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 12 de junio de 2026, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que los acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Y hoy, como todos los viernes, junto a ustedes, Francisco Muñoz Pinto y Mario Mateluna Morales, conductores de Revelando del día viernes. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso, que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5 AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm, portalesfm.cl. Repito, www.portalesfm.cl. Y desde luego agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes. Nos referimos a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Gracias nuevamente a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a ASOFAR, nuestro auspiciador. También, y como lo hacemos al inicio de cada uno de nuestros programas, saludamos a nuestro gran amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y, por supuesto, no podemos dejar de saludar y de agradecer a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas y a don Gerardo Terán. Francisco, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted en este segundo programa del mes de junio? Y con varias novedades, ¿ah? Estamos en el mes de aniversario, estuvo de aniversario nuestra querida Radio Portales de Valparaíso, tuvimos lluvia esta semana y ayer comenzó el Mundial. Tengo hartas novedades, ¿ah? Así es. Oye, primero que nada, un afectuoso saludo a Radio Portales. El sábado pasado, el día 6, estuvieron de aniversario, así que un saludo muy especial de nuestra parte a la radio, pero muy especialmente a los empleados de la radio, a las personas que permiten que esta radio funcione, esté todos los días al aire, 24/7, lo cual representa un esfuerzo tremendo y una gracia que la radio siga al aire, o haya perdurado en el tiempo, digamos, siendo un excelente punto de sintonía en el dial. Así que un saludo de nuestra parte muy especial para Radio Portales. 66 años, Francisco, 66 años de vida de nuestra querida Radio Portales de Valparaíso. Maravilloso. Así Em, es. Oye, bueno, y un saludo para, ¿cómo se llama? Para ti, para Enzo, para las personas que nos escuchan. Felices de estar nuevamente con ustedes aquí ya a puertas, a 9 días de que parte el invierno. Ese es un hecho, digamos, un hecho, no es meteorológico, sino que es un hecho astronómico, que el 21 de junio, a veces el 20, el 21 por ahí, es el momento en que el Sol logra la máxima declinación norte, o sea, cuando el Sol está más alejado de nosotros. No necesariamente es el día más frío, pero es el día que hay menos luz. El Sol sale más tarde y se pone más temprano. Así es, así es. Y comenzó el Mundial, pues, Mundial de Fútbol. Así ¿Usted, es. usted es futbolero? Tremendo despliegue. A mí me llama la atención, Mario, los números involucrados con este mundial, las distancias. Ahora, he leído hartos reclamos respecto de las distancias que tienen que recorrer por el hecho de estar en Canadá, Estados Unidos y México, las distancias que tienen que recorrer algunas selecciones. Hablaban de una selección Sí. que va a tener que recorrer 5.000 kilómetros.
Yo les recuerdo de que el año 1962 a la selección chilena le correspondió ir a jugar con Rusia, a Arica. Arica, ¿a cuánto? A 2.200 kilómetros más o menos de donde estamos, por ahí. O Claro. sea, 2.200, para un partido se recorrió 4.400 kilómetros. ¿Ya? Así que no encuentro tan dramático. Ahora, obvio, si a algún equipo le tocó la suerte que tiene que recorrer 200 kilómetros, qué bueno. Pero los 5.000 kilómetros que tiene que recorrer una selección, comparado con lo que recorrió nuestra selección en el año 62 y con medios aéreos bastante más precarios, no le veo tanto problema. Sí, es verdad, es verdad. Lloriqueo, pues, parte del lloriqueo, digamos, el lloriqueo estándar, digamos. Ya, pues, saludamos a nuestra querida Radio Portales por su aniversario y vamos entonces con las efemérides nacionales y navales de la presente semana. Vamos, 8 de junio de 1813. Durante la Patria Vieja se produce la captura de la fragata española Tomás en la vía de Concepción frente a Tomé. La nave, que fue rebautizada como Santo Domingo de Guzmán, entró a la bahía el día 7 y fue a fondearse frente a la costa de Tomé. Los patriotas, entonces, urdieron un audaz plan, consistente en tomar por el abordaje el barco español, encargándose al teniente Nicolás García tomar el barco, quien escogió 100 hombres de los mejores con que contaban, quienes en la noche del 8 de junio de 1813 abordaron y se apoderaron de la nave con todas sus riquezas y los oficiales hispanos que en ella se encontraban. A las 11 de la mañana entraban a Talcahuano los patriotas con su valiosa presa, consistente en un botín de 100.000 pesos en valores y monedas, además del armamento y hechos provenientes de El Callao destinados a las tropas de pareja. Un gran hecho poco recordado, poco conocido en nuestra historia, pero es un hecho muy especial. 9 de junio de 1817. Ya había producido eh, ¿cómo se llama? El Ejército Libertador ya había derrotado a los españoles en la zona central. Todavía faltaba consolidar la independencia, pero ya estábamos en independencia ya. 9 de junio entonces de 1817, el director supremo interino, coronel Hilarón de la Quintana y Aoiz, promulga un bando en el cual se define el diseño de la nueva moneda de la República de Chile. Se trata del conocido peso independiente, de un valor de 1 peso y 8 reales. Perdón, 8 reales. En el anverso llevaba el escudo nacional, el de la Patria Vieja, la inscripción Libertad, Unión y Fuerza, más el año de acuñación. En el reverso incluía un volcán en erupción como representación de energía de la nueva nación. En realidad es increíble la cantidad de elementos y cosas que hay que hacer y generar y diseñar cuando se crea un país, cuando se crea una república. 10 de junio de 1823, el gobernador de Valparaíso, general José Ignacio Centeno, da cuenta que el temporal de proporciones comenzado la mañana del día 8 dejó cuantiosas pérdidas en la bahía. Informa que su mayor fuerza comenzó cerca de la oración del mismo 8, terminando la mayor vehemencia a igual hora o poco más o menos del día 9, y que echó a tierra y acabó con 15 embarcaciones mayores de 60 toneladas y una que había en el fondadero, no dejando tampoco una sola lancha ni bote de los que estaban amarrados. Entre ellos, el bergantín Rita, de 105 toneladas, la goleta Fortuna, de 50, y la fragata Hermosa Chilena, de 383 toneladas. Para esa época, la Hermosa Chilena, de 383 toneladas, era un don buque, ¿ah? Era un buque bastante mayor. O sea, la historia, no, no hay nada nuevo bajo el sol. El puerto de Valparaíso sigue siendo azotado periódicamente por temporales y con resultados a veces catastróficos. 7 de julio de 1880 se produce la toma del Morro de Arica. El poderoso enclave de Arica había quedado aislado luego de la derrota de la Alianza Perú-Boliviana en la batalla de Tacna el 7 de junio de 1880. Luego de haber ofrecido rendición a la plaza y ante la negativa de rendición por el coronel Francisco Bolognesi, se encargó al coronel Pedro Lagos Marchant la misión de atacar y conquistar Arica. La batalla comenzó en la madrugada del 7 de junio, en dos direcciones.
Infantes del regimiento tercero de línea atacaron en dirección del fuerte Ciudadela, llegando al pie de aquellos bastiones y abriendo brechas en los muros para ingresar al fuerte. El otro esfuerzo de ataque, a cargo del regimiento cuarto de línea, fue en dirección a la conquista del fuerte del Este, acción lograda con pleno éxito. En vista de lo anterior, esta unidad continúa sola en el ataque en demanda de los fuertes de la Cima del Morro. Después de 55 minutos de intenso combate, alcanzaron la heroica victoria, haciendo flamear el pabellón nacional la Cima del Morro de Arica. De forma paralela, Lautaro avanzó desde la playa sobre los fuertes San José, Santa Rosa y 2 de Mayo. Y 2 de Mayo. Los invito, si es que alguna vez van a Arica, párense frente al Morro y piensen qué es lo que significa tomarse el Morro en 55 minutos con oposición. Se trató de una acción típicamente de infantería, en la cual se impuso el valor personal sobre el poder de las armas de fuego. Como recuerdo imborrable, el Ejército de Chile instituyó este día como el Día de las Glorias de la Infantería. Francisco, perdón, un pequeño detalle solamente. La crónica tenía un error. Decía que esta batalla, o sea, la toma del Morro Rico fue posterior a la batalla de Tacna, que fue el 26 de mayo de 1880. Estaba mal escrito ahí Correcto, era el 7, claro. Claro, sí, porque es imposible si el 7 de junio estábamos sí, 26 de ¿cómo mayo. se llama? Solamente Aproximando, no puede. para Muchas dejar gracias. Sí, inmediatamente. muchas gracias por la aclaración. 12 de junio de 1937. Es erigido un monumento a Luis Gómez Carreño, en el lugar donde el destacado marino falleció en un accidente de automóvil en enero de 1930. Esto es en el Camino del Olivar, que fue el antiguo camino que unía las ciudades de Viña del Mar y Quilpué, actual calle Limache, a la altura del puente El Olivar. En su discurso, el capitán de fragata en retiro, Alberto Santander, en nombre de la institución, señaló: la gratitud de vuestros subalternos, la admiración que les inspiraron vuestras acciones, han erigido este pequeño recuerdo, modesto en sus proporciones materiales, pero rico en significación, porque es conmemoración cariñosa de vuestra vida y porque tiende a perpetuar el sitio mismo en que se abatió vuestro nobilísimo corazón. Lindas palabras del orador. Me gustaría tener esa capacidad de oración. 12 de junio de 1953. Se crea el Banco del Estado. Se promulga el decreto con fuerza de ley número 126 que fusiona la Caja Nacional de Ahorros, la Caja de Crédito Hipotecario, la Caja de Crédito Agrario y el Instituto de Crédito Industrial en una sola institución, dando origen al Banco del Estado, al Banco del Estado de Chile, hoy Banco Estado. Se trata de una institución bancaria, financiera y comercial que tiene por objeto propender al fomento de las actividades productoras y facilitar la circulación de bienes mediante una acción crediticia que consulte las necesidades fundamentales de la economía nacional. 8 de junio, Día Mundial del Océano. 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Mario, eso eran efemérides que teníamos para el día de hoy. Excelente, perfecto. Vamos entonces con el primer tema de la pauta, que como ya es tradicional en nuestro programa son las historias de Valparaíso. Y en esta oportunidad vamos a compartir con nuestros queridos auditores la historia eh, eh, a ver, del Hospital San Juan de Dios. Pero que a nuestros auditores nadie ve el Hospital San Juan de Dios no lo relacionan mucho, digamos. Pero si yo les hablo del Hospital Carlos Van Buren, ahí sí, ¿no es cierto? Ya, pues. El Hospital San Juan de Dios, que finalmente terminó siendo el Hospital Carlos Van Buren. Entonces, para esta crónica hemos tomado como referencia básicamente información desde la página web del Hospital Van Buren y también se echó mano ahí al chat GPT, ¿eh? Una herramienta de la actualidad. A ver, cuando se habla de los edificios históricos de Valparaíso, suelen venir a la memoria los ascensores, los antiguos almacenes portuarios, las iglesias de los cerros o los elegantes palacios de la época dorada del comercio marítimo. Sin embargo, existe una institución cuya historia ha estado íntimamente ligada a la vida cotidiana de los porteños durante más de 2 siglos y que, aunque hoy lleva otro nombre, sigue siendo una de las más importantes de la ciudad: el antiguo Hospital San Juan de Dios, actual Hospital Carlos Van Buren.
La historia de este hospital es, en muchos sentidos, la historia misma de Valparaíso. Desde los tiempos coloniales hasta nuestros días ha sido testigo de terremotos, epidemias, guerras, incendios y del constante crecimiento de la ciudad. Miles de porteños nacieron, sanaron o despidieron a sus seres queridos entre sus muros. Durante gran parte de la época colonial y los primeros años de la República, el recinto fue uno de los principales centros asistenciales de la costa chilena. Su función resultaba estratégica debido al intenso movimiento marítimo del puerto, considerado la principal puerta de entrada al país por el Pacífico. En cuanto a los orígenes del hospital, el rey de España en esa época era Carlos III, perdón, quien, consciente de lo que sufrían sus marinos en estas travesías hacia el continente americano, dictó lo que se llamaba una Real Cédula, algo así como un decreto supremo actual, en la que ordenaba la creación de un hospital en Valparaíso, que era el punto donde con mayor frecuencia llegaban sus embarcaciones. Esta Real Cédula la dictó el 14 de agosto de 1768 y designaba como lugar para la construcción del hospital la quebrada de Elías, ubicada entre Cummings y Almirante Montt. Solo 4 años más tarde, el 18 de noviembre de 1772, y bajo el gobierno de don Antonio Gil y Gonzaga, se fundó el hospital que se llamó San Juan de Dios, ubicado en los lugares del Almendral, a cargo de la Orden Religiosa de San Juan de Dios, dando así cumplimiento a la Real Cédula dictada por el rey de España, Carlos III. Estamos mirando aquí con Francisco una foto antiquísima del Hospital San Juan de Dios en 1785. Eh, y bueno, se ve, Francisco, las instalaciones del hospital y no se ve nada más, absolutamente nada más. Es un sector absolutamente despoblado. Y el almendral en ese momento era nada. Claro, así es. La mayor entrada del hospital era el agua que se extraía de la quebrada de San Juan de Dios, que se vendía a los barcos que pasaban por el puerto. No obstante, los problemas financieros que enfrentó durante su permanencia en este lugar motivaron traspasarlo a la administración civil en 1822. Esto no produjo los efectos esperados, ya que el terremoto de ese año agravó su estado. Por su insalubridad, se decidió cerrarlo en 1832, manteniendo algunas salas para los enfermos más graves. Finalmente, en 1834 fueron vendidos los terrenos. En 1833, a solicitud del administrador Benito Fernández Maqueira, el hospital se trasladó a la casa de ejercicios que había construido el Marqués de Pica, en el mismo lugar en que se encuentra el actual Hospital Van Buren. En 1835 se comenzaron a construir nuevas salas y el hospital fue creciendo de a poco. En 1859 se instalaron en el hospital las Hermanas de la Caridad, congregación con una especial dedicación al cuidado de enfermos. En 1869, el hospital comienza un periodo de transformaciones que se inicia con la donación que hizo Juan José González de Ontaneda. Durante décadas, el Hospital San Juan de Dios recibió a una población muy diversa. Por sus salas pasaron marineros ingleses, franceses y norteamericanos, trabajadores portuarios heridos en accidentes, inmigrantes recién llegados, comerciantes extranjeros y familias porteñas de escasos recursos. La ubicación de Valparaíso como principal escala marítima del Pacífico Sur convirtió al hospital en una institución estratégica, en una época en que los viajes transoceánicos duraban meses. No era raro que las embarcaciones arribaran con tripulantes afectados por enfermedades infecciosas, heridas o estados de agotamiento extremo. Los registros históricos describen un flujo constante de pacientes relacionados con la actividad marítima. El hospital era, en cierto modo, una extensión de la vida portuaria. El siglo XIX trajo prosperidad a Valparaíso, pero también numerosos desafíos. El crecimiento demográfico, la llegada masiva de inmigrantes y la falta de infraestructura sanitaria favorecieron la propagación de enfermedades. Las epidemias de viruela, cólera y otras infecciones pusieron a prueba la capacidad del hospital en múltiples ocasiones. En esos periodos críticos, las salas se llenaban rápidamente y el personal médico debía enfrentar situaciones extremas. Los relatos de la época describen jornadas agotadoras para médicos, practicantes y religiosas que colaboraban en la atención de los enfermos.
Muchas veces los recursos eran insuficientes, pero el hospital continuó funcionando como uno de los principales refugios sanitarios de la región. Pero bueno, llegó 1906, Francisco, el año del gran terremoto del 16 de agosto de 1906 que cambió para siempre la historia de Valparaíso. Lo hemos relatado cuántas veces aquí en las historias de Valparaíso. El terremoto que devastó la ciudad provocó miles de víctimas y destruyó gran parte de las edificaciones del puerto. El Hospital San Juan de Dios también sufrió graves daños. En cuestión de minutos, médicos y enfermeros pasaron a atender pacientes habituales, pasaron de atender pacientes habituales a enfrentar una verdadera catástrofe humanitaria. Los heridos llegaban por centenares. Muchos fueron atendidos en patios, corredores o instalaciones improvisadas debido al deterioro de los edificios. Las crónicas de la época relatan escenas dramáticas, cirugías de emergencia realizadas en condiciones precarias, médicos trabajando sin descanso y ciudadanos colaborando en las labores de rescate. Aquellos días demostraron la enorme importancia del hospital para la supervivencia de la ciudad. Estamos mirando acá una foto con Francisco del Hospital San Juan de Dios en 1912. Era inmenso, Francisco, ¿ah? Era Era un tremendo. tremendo hospital. Sí, Gigantesco para la época, ¿ah? Sí, sí. hermosísima construcción. Todavía estábamos en la época de gloria de Valparaíso. Y es, efectivamente. Bueno, de San Juan de Dios a Carlos Van Buren. Tras el terremoto de 1906, emergió una de las figuras más relevantes de la historia sanitaria de Valparaíso, don Carlos Van Buren. Carlos Van Buren Vallejo, banquero, empresario y filántropo chileno, cuya obra benefactora marcó profundamente la vida social de Valparaíso, comprendió que la reconstrucción del hospital era una necesidad urgente para la ciudad. Lejos de limitarse a realizar donaciones ocasionales, asumió un compromiso permanente con la institución. Destinó importantes recursos económicos para modernizar instalaciones, mejorar el equipamiento y fortalecer la gestión hospitalaria. Bueno, en la foto que estamos viendo de 1912, ¿no es cierto?, posterior al terremoto y posterior a la aparición de don Carlos Van Buren. 6 años después del terremoto, 6 años después que no había nada, había que tener la idea, conseguir los recursos, y 6 años después ya estaba esta tremenda construcción. Una Está maravilla. impresionante, ¿eh? Su participación fue tan decisiva que muchos historiadores consideran que sin su apoyo el hospital había enfrentado enormes dificultades para recuperarse después del terremoto. En 1907 asumió responsabilidades administrativas en el hospital y en 1912 tomó oficialmente la administración del establecimiento, impulsando una profunda renovación de sus dependencias y servicios médicos. Gracias a su gestión, el hospital logró adaptarse a las exigencias sanitarias de una ciudad moderna y consolidarse como uno de los principales centros asistenciales del país. Tras la muerte de Carlos Van Buren, el reconocimiento ciudadano fue tan amplio que la Junta de Beneficencia solicitó cambiar el nombre del hospital mediante el decreto número 974 del 24 de mayo de 1929. Entonces, el antiguo Hospital San Juan de Dios pasó a llamarse Hospital Carlos Van Buren, denominación que conserva hasta la actualidad. El cambio de nombre no significó una ruptura con su pasado, sino más bien el reconocimiento a quien había contribuido decisivamente a asegurar la continuidad y modernización de una institución con más de siglo y medio de existencia. El antiguo Hospital San Juan de Dios fue mucho más que un establecimiento de salud. Durante más de 150 años acompañó el desarrollo de Valparaíso, atendió a generaciones de porteños, sobrevivió terremotos, epidemias y transformaciones urbanas, convirtiéndose en una pieza fundamental del patrimonio social de la ciudad. Su historia refleja la evolución de la medicina chilena y el papel que Valparaíso desempeñó como principal puerto del país. Para un lector interesado en la historia porteña, puede afirmarse que el Hospital San Juan de Dios fue una de las instituciones que ayudó a construir la identidad de Valparaíso y que su legado permanece vivo en el actual Hospital Carlos Van Buren, heredero directo de una tradición asistencial iniciada en 1772. Quizás el patrimonio más valioso del Hospital San Juan de Dios no se encuentra en documentos ni fotografías, sino en la memoria de los porteños. Cada familia de Valparaíso parece guardar alguna historia relacionada con el hospital. Un abuelo que trabajó como camillero, una madre que nació en sus salas, un médico recordado por generaciones o una recuperación considerada casi milagrosa. Miles de historias anónimas se entrelazan con la vida del establecimiento. Son relatos que rara vez aparecen en los libros, pero que forman parte esencial de la identidad de la ciudad. El Hospital
el actual Hospital Carlos Van Buren, sigue siendo uno de los principales centros asistenciales del país y mantiene una continuidad institucional extraordinaria, pocas veces vista en Chile. Francisco, esa es la historia de eh, el Hospital eh, Carlos Van Buren, antiguo Hospital San Juan de Dios de Valparaíso. Oye, y esto es junto con el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, le dan a la región de Valparaíso una tremenda capacidad hospitalaria. Hay muchas especialidades que se vienen, los porteños no se dan cuenta, pero la región es privilegiada en cuanto a la capacidad médica que tiene en salud pública. De todas partes de Chile vienen a atenderse acá, en determinadas especialidades. Así es verdad, es cierto. Bueno, un orgullo para quienes somos de acá de la región, ¿no es cierto?, recordar esta historia tan bonita de 250 años de vida, impresionante, 250 años de vida de una institución que solamente se fue modernizando, se fue transformando y cambió de nombre, pero su esencia, su origen es el mismo, 1772. Qué bonito. Muy bonita historia. Sí, ¿Vamos a ya. la pausa, Mario? Perfecto, perfecto. Vamos a la pausa y estamos de regreso enseguida en el segundo bloque de su programa Revelando, queridos amigos. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Al iniciar este segundo bloque, agradecemos una vez más a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso que nos acoge en su casa radial para, a través de ella, estar en contacto con nuestros auditores en toda la región de Valparaíso, en Chile y el mundo, a través de la plataforma web www.portalesfm.cl. Por supuesto, agradecemos a SOFAR, la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, auspiciador de Revelando. Em, Francisco, muy cortito, a propósito del Hospital Van Buren, solamente agregar un pequeño detalle que después de de tanta especulación que hay respecto del hospital, del actual Hospital Van Buren, del nuevo Hospital Van Buren, ¿no es cierto? Ya tenemos un nuevo hospital Gustavo Fricke y ahora hay que modernizar, ¿no es cierto? El Hospital Van Buren. La ministra de Salud, ahora recién, el martes, dio a conocer antecedentes del futuro proyecto Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso y aseguró que el recinto se ubicará en un sector céntrico de la ciudad, porque habían rumores de que se iba a ir a los cerros. Bueno, la ministra Chomalí indicó que comienza la fase de soluciones y adelantó que durante los próximos 3 meses se presentará al Ministerio de Desarrollo Social la primera fase del plan maestro del nuevo Hospital Carlos Van Buren, por fin. Así es que una buena noticia para la ciudad Oye, de Valparaíso. le agrego un cogollito a lo que tú estás Ujú. diciendo. Leí la noticia también y me hizo mucho sentido lo que dice la ministra, porque ¿por qué sacan los hospitales? El hospital de Quillota lo pusieron en las afueras de la ciudad, otros también han hecho en las afueras de la ciudad, es porque los terrenos en la ciudad son muy caros. Y Claro, en el caso del Carlos Van Buren, en el caso de Valparaíso, los terrenos de Valparaíso no son tan caros. Y están los terrenos del Van Buren para, ¿cómo se llama?, hacer algo parecido a lo que se hizo en el Frique. Eh, en cambio, en otras partes, las ciudades no están tan deterioradas como Valparaíso y los terrenos son más caros, más difíciles de comprar. así es, así es. Así que una buena noticia para la ciudad de Valparaíso, para todos los habitantes del Gran Valparaíso. Y confiamos, ¿no es cierto?, que el actual gobierno va a llevar adelante, ¿no es cierto?, por fin la construcción del nuevo hospital Carlos Van Buren. Ya, vamos entonces con el segundo tema de la pauta que hemos titulado ¿Quién paga el CAE? Y que va a desarrollar Francisco Muñoz. Así es. ¿Quién paga el CAE? Primero, un poquito de contexto. El CAE, Crédito con Aval del Estado, es una iniciativa del gobierno, se creó durante el gobierno de Ricardo Lagos, para permitir que tuvieran crédito para estudiar personas que no tenían solvencia económica suficiente como para que la banca le diera acceso al crédito. Pero al aparecer el Estado como aval de esas personas, entonces sí se podía obtener los créditos y eso es lo que se hizo. Se creó en el año, como decía, el 2005, bien digo, y tuvo una importante modificación en el 2012, en que se bajó el interés se bajó y se fijó el interés de la deuda en un 2%. Y se atribuyó, otro punto importante, atribuciones adicionales a la Tesorería General de la República, las cuales durante el gobierno de Boric fueron aumentadas aún más, atribuciones a la Tesorería General de la República para realizar cobranzas. Porque siempre
Hay gente que dice, si no me apretan, no pago. Otros hechos relevantes. Con el estallido de la delincuencia, en octubre del 2019, una de las muchas incivilidades de la época, aprovechando la palabra de las incivilidades que está tan sobre la mesa hoy día, pero una de las incivilidades de la época fue dejar de pagar el CAE, generando el inicio de grandes acumulaciones de deuda. Posteriormente, en el gobierno de Gabriel Boric, se prometió la condenación del CAE. Y al entender cómo se llama los montos involucrados, ya no más lo vamos a ver, posteriormente las autoridades económicas de Gabriel Boric, el ministro de Hacienda, etcétera, se dieron cuenta que esa promesa de campaña de condenar el CAE era imposible de cumplir y ahí se dieron vuelta y no se llegó a nada. Pero los deudores ya habían asumido que el CAE no se iba a pagar y por lo tanto dejaron de pagar, multiplicando enormemente la deuda. ¿Cuánta es la deuda hoy día? 14.000 millones de dólares en números redondos. Es súper difícil, Mario, explicar cuántos son 14.000 millones de dólares. Tratando de ponerlo de alguna manera, es un 4% del Producto Interno Bruto, un poco menos del 20% del presupuesto anual de Chile. No sé, pero es que es un número muy grande y muy difícil de, ¿cómo se llama? Es una cifra muy grande y muy difícil de comprender. ¿Qué facilidades hay hoy día para pagar el CAE? Hay dos alternativas. Personas que todavía el crédito está en la banca, en la cual pueden optar de que no se le cobre más del 10% de sus ingresos y si acaso no tienen ingresos, se congele por 6 meses prorrogable. Si ya ¿cómo se llama? La cobranza la está haciendo la Tesorería General de la República porque ya nunca se acercaron al banco para renegociar, pagar, etcétera. En ese caso, hay una serie de convenios y facilidades a los cuales se pueden acoger. ¿Y qué pasa si definitivamente no paga? No voy a pagar nada. Entonces, irremediablemente, a lo mejor la persona se va a ir presa, no sé qué es lo que le va a pasar, pero no paga. Entonces, paga el Estado. ¿Y quién es el Estado? Todos los chilenos. Y aquí insiste, yo quiero, Mario, quiero aclarar una cuestión, cuando dice, paga el Estado, pagan todos los chilenos, siempre se piensa, aquí los que van a tener que pagar son los ricos. Efectivamente, los ricos son, en términos absolutos, son los que pagan más dinero, pero en términos relativos, el que se ve más afectado es el que tiene los menores ingresos. Tengo aquí como ejemplo una persona que gana 600.000 pesos, o sea, anda por ahí por el mínimo. Esa persona todo su sueldo paga IVA, porque todo lo gasta en comprar bienes y servicios que indispensables para su vida. No está ahorrando, así que todos esos 600.000 pesos pagan IVA. O sea, más o menos 114.000 pesos, que van impuestos. Es una cantidad bastante, ¿cómo se llama?, mayor para una persona que gana esa cantidad de dinero. Y eso se va a pagar muchas cosas, pero entre ellas los estudios de los profesionales universitarios que hoy ganan altos sueldos y que se niegan a pagar. Ahora, respondiendo a la consulta de quién paga el CAE, la respuesta es que la debe pagar el profesional que recibió el beneficio y si no lo paga, como decíamos recién, lo pagamos entre todos los chilenos y como siempre, los más afectados son los que ganan menos y que probablemente nunca tuvieron la posibilidad ni siquiera de pensar en ir a la universidad. Y sin embargo, ellos ahora tienen que pagar. ¿Qué está haciendo la Tesorería General de la República? La Tesorería está usando todas las atribuciones que le dio la ley, la de 2012, lo que se mejoró durante el gobierno de Gabriel Boric, reteniendo devoluciones de impuestos, embargando cuentas y todo aquello que la ley le permite. ¿Para beneficiar a quién? Porque se ha cuestionado la Tesorería General de la República, pero ¿cómo se les ocurre estos pobres hombres que hicieron las tremendas deudas, mujeres que les condenaron, ¿cómo se llama?, que les bloquearon la cuenta? ¿A quién está beneficiando la Tesorería General de la República? A todos los chilenos que pagan sus impuestos. Si aquí siempre hay dos caras. Ahí está la cara del que paga y que se tiene que hacer de cargo de las deudas del otro, y el que no paga y que entonces el mundo político, especialmente la gente de izquierda, para ellos son los pobrecitos hombres y hay que ayudarlos. ¿Por qué llegamos a esta situación? Porque en los gobiernos anteriores, ¿cómo se llama? Eh, de, perdón, en los gobiernos anteriores no existió la voluntad de pagarlo, o sea, perdón, de cobrarlo. Y especialmente en el gobierno de Gabriel Boric se dejó definitivamente, o sea, se dio la señal de que no se iba a cobrar. Y llegamos a esto, 14.000 millones de dólares en deuda. Mario. A ver, Francisco,
yo voy a aportar con algunos datos, algunas cifras que anoté acá. A ver, lo primero es decir que fue genial, pues, fue genial la estrategia del señor Boric, prometer condonación del CAE. Eso ya es, no es populista, es extremadamente populista. O sea, ellos hablan mucho del populismo, ¿no es cierto? De los gobiernos populistas. Bueno, el señor Boric fue un populista de tomo y lomo. Prometió condonar el CAE y ganó muchos votos gracias a eso. Ganó muchos votos a costa de deudores ilusos, a los cuales, ¿no es cierto?, dieron su voto por nada, pues, caballeros, porque no les condonaron ninguna cosa. Una. Y ahora algunas cifras, queridos amigos, para que ustedes entiendan, porque por supuesto que ahora el señor Boric a la cabeza está criticando que se estén congelando cuentas, ¿no es cierto?, que se le esté cobrando a los deudores, muchos de los cuales son derechamente sinvergüenzas, ¿no es cierto? Como el señor fiscal nacional, que con el puestazo que tiene, ¿no es cierto? Y la carrera que ha tenido todavía hasta marzo de este año, recién en el 15 creo que fue Francisco, 13 de marzo, por ahí, recién está asumido el actual gobierno cuando pagó su deuda del CAE. Bueno, eh, a ver, el 25% de los deudores deben menos de 3 millones y solamente un 4% de más de 30 millones. Cifras pequeñitas. El valor mensual promedio de lo que deben pagar ellos, su deuda mensual, 59.053 pesos, o sea, 1,41 F. Eso es lo que deben pagar, ese es el valor promedio. El 74% de los deudores paga menos de 2 UF, o sea, menos de 80.000 pesos mensuales. Y solamente un 1,7% paga más de 5 UFs, o sea, esas deudas grandotas, inmensas. Pero el 74% debe, digamos, mensualmente, si se pusiera al día, menos de 2 UF. Estamos hablando, Francisco, que no encontré ese dato desgraciadamente, pero existe una cantidad inmensa, inmensa de deudores del CAE que se sabe que ganan sobre los 3,5 millones de pesos. O sea, para esa gente, pagar 80.000 pesos, 100.000 pesos de deuda, y es una deuda que ellos tienen. No, 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 es que es imperdonable que no lo estén pagando. O sea, uno entiende, Francisco, que hay gente que tiene problemas, que efectivamente le fue mal, bueno, pero esa gente, el Estado no le está poniendo la pistola en el pecho, le está diciendo, a ver, venga para acá, si usted tiene problemas, sentémonos nosotros, le condonamos deuda, le bajamos la cuota, le arreglamos una solución. Si aquí, queridos amigos, el tema es que derechamente no han querido pagar eso, no han tenido la voluntad de pagar. Y eso es lo triste, ¿no es cierto? Eso es lo escandaloso de este tema del CAE. Eh, Eso, Francisco. Y lo otro importante, Mario, son las señales que da el gobierno. El gobierno de Gabriel Boric dio la señal clara de que esto no se iba a cobrar, después se dio cuenta de que seguramente él no entendía lo que eran 14.000 millones de dólares y probablemente todavía no lo entiende, ¿ya? Pero le explicaron después que en realidad su promesa de campaña era incumplible. Y en cambio, la señal del gobierno actual es decir, oye, tienen que pagar. Hay que pagar esta cuestión si los 14.000 millones de dólares lo tienen que pagar ustedes, si ustedes reciben el beneficio, hay que dar facilidades, como decías tú, etcétera, etcétera. Y obviamente, a raíz de esto, el fiscal nacional ya pagó ya. Recibió la señal adecuada, sintió que se le estaba moviendo el piso, ya que tiene un estupendo cargo que lo estaba poniendo por sinvergüenza, lo estaba poniendo en cuestión, y ya pagó ya. Y muchos otros, y muchos están pagando. Yo el otro día estuve conversando con un grupo de jóvenes, me acerqué a un grupo de jóvenes que estaban discutiendo, y lo que estaban, hablando jóvenes ya profesionales, estaban discutiendo cuál era la mejor forma de pagar el CAE, si se mantenían con lo que les había ofrecido, o si mejor era pedir un crédito bancario y pagarlo de una. O sea, ya se generó la sensación, ya se logró el propósito de generar la sensación de que el crédito canal del Estado, contrario a lo que dijo Gabriel Boric, hay que pagarlo. Lo cual me parece tremendamente justo, porque no me parece bien que un señor que nunca fue a la universidad tenga que ayudar a pagar el CAE de Tenga los que, señores profesionales que están trabajando con un buen sueldo. claro, tenga que pagar con sus impuestos, ¿no es cierto?
al sinvergüenza, ¿no es cierto?, que se hizo de una buena profesión, que tiene un buen cargo y que ahora no quiere pagar. No, muy bien, muy bien. Ya, no, yo creo que es tema redondito, no hay nada que discutir aquí. Vamos con el próximo tema de la pauta, que hemos titulado Megaproyecto Las Salinas. A ver, el famoso eh, terreno este donde están donde estuvieron las petroleras ahí en Las Salinas, ¿no es cierto? Y que ya llevan cuántos años, Francisco, ya de luchas, de peleas, ¿no es cierto? Y de que no se utilice, que se utilice. Bueno, eh, hay un reportaje del medio Exante que nos llamó la atención porque entrega cifras bastante interesantes. Eh, a ver, estamos hablando de un proyecto de una inversión total de 1.300 millones de pesos al año 2040, de los cuales ya se han ejecutado 20 millones de dólares. Cuando yo que voy ahí al espacio urbano, al mall espacio urbano, cuando uno sube, digamos, por la Nueva Libertad, hay una parte donde uno alcanza a ver los terrenos y hay una cantidad de trabajo que están haciendo adentro, hay movimiento de terreno, todo esto para recuperar el suelo, digamos, contaminado, inmensa. Bueno, el desarrollo total considera 270.000 metros cuadrados útiles distribuidos entre viviendas para la venta y renta, que en conjunto representan cerca de 2/3 del proyecto, además de hoteles, comercio, oficinas y un centro de convenciones, que va a configurar un barrio de uso mixto en el borde costero de la ciudad de Jardín, y las edificaciones son de media altura, con el objeto de resguardar las vistas del entorno costero y generar un nuevo polo urbano articulado con la trama de Viña del Mar. O sea, para no tapar, ¿no es cierto?, la visual de las viviendas que están arriba en la parte alta y de la ex cantera. Bueno, un estudio del Observatorio Ciudades de la Universidad Católica estimó que este mega proyecto inmobiliario eh, que está ligado a la inmobiliaria La Salina, filial de las empresas Copeca, todo esto, generaría cerca de 39.000 millones de pesos de ingresos municipales durante su ejecución. 39.000 millones. Y este análisis además concluyó que cada año de retraso reduce en 2.000 millones los recursos que ingresan a la ciudad. Entonces uno entiende. Bueno, y a todo esto es que sumarle que la señora Macarena Ripamonti, la alcaldesa, está en contra de este proyecto, pues. No le gusta este proyecto. Eh, a ver, algunos datos. La movilización económica que va a efectuar este proyecto son 926.991 millones de pesos, de los cuales 218.837 corresponderían al valor agregado regional y 214.187 millones a ingresos laborales. O sea, tenemos, queridos amigos, 214.887 millones de pesos potenciales, dinero para sueldos. En materia de empleo, esta construcción aportaría 11.733 puestos al año, equivalente a 902 trabajadores promedio al año. Entonces, uno dice, con todos estos beneficios para la ciudad, ¿cuál es el motivo de oponerse a este proyecto? ¿Por qué existe tanta oposición de la izquierda y del ambientalismo extremo? ¿Por qué se analiza este proyecto, siendo que representa tantos beneficios para la ciudad, pues, Francisco? Bueno, primero que nada, Mario, el ambientalismo extremo que se opone tenazmente a este asunto es de izquierda. Digamos, están ahí entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, dependiendo cuál de los dos esté más a la izquierda. Así que ellos se alinean con esa postura. Y esa izquierda se opone al desarrollo, a menos que ese desarrollo sea ejecutado por el Estado. Para ellos, las únicas iniciativas válidas son aquellas que desarrolla el Estado. Y de pasadita, como lo hicieron también en el gobierno anterior, le pegan una pasada de mano. Dicen que es para financiar campañas, como para limpiarse un poquitito, pero parece que es la campaña propia, la campaña de ir a Claro, fiestas la que está financiando. No les gusta la propiedad privada, salvo que sea la propiedad privada de sus dirigentes. Ah, no, ahí tenemos que tener cuidado, esa propiedad privada, o los bienes del propio partido. Eso sí que hay que cuidarlo. Yo creo que ellos no perciben, yo creo que está en su ADN, yo creo que ellos no perciben el valor del dinero. Eh, prueba clara es lo que estábamos conversando recién, de que llegamos a una deuda de 14.000 millones de dólares
y ni se despeinaron, digamos, y prometieron que no le iban a cobrar y después se hicieron los locos, no hicieron ni lo uno ni lo otro. El único empleo de calidad, tú hablaste de cifras de empleo, de los sueldos que se podrían ganar, qué sé yo, pero esos sueldos los pagarían privados. Para ellos el único empleo de calidad es el que paga el Estado. Pobres pero iguales. La célebre, ¿cómo se llama? Frase de Camila Vallejo, cuando andaba con unos lentes un día medios tonos azules, porque andaba en colores azules, otro medio rosados porque andaba en esos tonos. Ese pobres pero iguales, ustedes pobres pero iguales, y yo no. Ese era ¿cómo se llama? Los dichos de Camila Vallejo. Qué terrible, Francisco. Fíjese que esto me trae a la mente ¿te acuerdas? Ese megaproyecto del Mall Barón. Eh, Claro. yo recuerdo haber visto una maqueta digital y era maravilloso, era hermoso. Independiente de lo que hubiese, las tiendas, lo que, bla, bla. eh, Me acuerdo que era una terraza gigantesca, era una suerte de como de, digo, una terraza larga, ¿no es cierto?, a lo largo de todo el mall, por el lado del costero. Entonces se veían las terrazas, se veían los cafés, ¿no es cierto?, con las mesitas afuera, un espacio inmenso para pasear por la orilla del mar. ¿Qué- ¿Cómo nos farreamos, Francisco, un polo de desarrollo, cantidad de empleos que estuviesen ocupados ahí? ¿Por qué? Por la misma historia, por oponerse a la inversión privada. Qué terrible, Francisco, qué terrible, qué mentalidad más egoísta esta gente, ¿no? Qué tremendo, Incomprensible. qué tremendo. Bueno, vamos al último tema que nos quedan de re poquitos minutos, pero no queremos dejar de comentarlo. El Partido Comunista y la ley Naim Retamal. Bueno, el Partido Comunista y específicamente la señora Lorena Pizarro, diputada del Partido Comunista, acaba de presentar un proyecto que apunta a derogar algunos artículos, según ella, los más controvertidos de la ley Naim Retamal. Eh, Dijo la diputada Natalie Castillo, del Partido Comunista, comillas, proyecto no quita garantías a Carabineros de Chile, sino resguarda a manifestantes. O sea, eso pretende esta modificación a la ley, resguardar a los manifestantes. Se trata de fortalecer la rendición de cuentas y evitar espacios de impunidad frente a los abusos cometidos por agentes del Estado. Nótese la definición que hacen agentes del Estado. Y a su vez la señora Lorena Pizarro dijo, comillas, este proyecto principalmente plantea no quitar las garantías ni los derechos a carabineros. No, pues, no, 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 no. Por el contrario, queremos que la ley de tenga derogaciones de algunos artículos, principalmente que van en contra de las personas que se manifiestan. O sea, dejémosle chip libre a los que salen a delinquir, los que salen a romper, los que salen a tirar bombas molotov, a los que salen a atacar carabineros y a destruir el, ¿cómo se llama? El espacio urbano. También hablamos también hablamos del gatillo fácil o la legítima defensa privilegiada, entre otros artículos vinculados a la justicia militar. O sea, gracias a Dios ha tenido una rechazo transversal, incluido, ¿no es cierto?, del llamado socialismo o izquierda democrática. Pero esta gente no entiende, Francisco, no entiende cuál es el bien y el mal, y que el mal hay que combatirlo. O sea, no entiende, ¿ah? No entiende. Esta triste frase de la señora Carolina Toá, uso el gatillo fácil, y la pregunta es, ¿quién ha visto, desde que está la ley de internacional, quién ha visto a carabineros disparando a diestra y siniestra a los manifestantes o ciudadanos indefensos? ¿Alguien ha visto a carabineros, nosotros, que sale a dispararle al que se le pasa por delante? Pero es la triste, célebre frase de la señora Carolina Toa, por gatillo fácil, ¿o no, Francisco? Es verdad. Oye, y el otro punto es que los comunistas, ¿cuál es el concepto de los comunistas para ellos quieren el cambio? Ellos no saben definir un cambio, ¿ah? Ellos no saben para dónde quieren ir, no son capaces de decir, mira, lo que queremos es esto, salvo esto de la igualdad, que es una utopía, ¿cómo se llama?, inalcanzable. Pero la forma que ellos tienen o que ellos creen que es la forma adecuada para que se desarrolle la sociedad es el conflicto. El Claro, conflicto destruye, destruye lo existente, digamos, y crea claro, una nueva situación, y ojalá que esa situación sea mejor que la anterior. Y si es más mala, listo, otro conflicto más. otro, claro.
Entonces, la ley Nain Retomal les complica la cosa, le empieza a salir más caro porque va a tener más gente más detenida, ya no va a ser tan fácil, no va a ser tan fácil para el Instituto Nacional de Derechos Humanos oponerse a los carabineros para que, ¿cómo se llama?, la primera línea pueda salir a destruir, porque mientras más se destruya, más conflictiva es la situación. Uno no entiende pero así es, más conflicto, más caos, y ellos quedan con la sensación de que están ayudando a generar una nueva situación, un cambio que piensan que ojalá sea favorable. Y la legítima defensa privilegiada les complica significativamente esto del uso de la violencia. Eso es todo, pienso yo. No, pero por cierto, pero yo insisto, queridos amigos, yo vuelvo a plantear la pregunta. ¿Quién de ustedes ha conocido, ha sabido, ¿no es cierto?, de un carabinero que sale a disparar, ¿no es cierto?, a diestra y siniestra a manifestantes, inclusive a delincuentes o a ciudadanos indefensos? Bueno, pero ahí está el Partido Comunista, pues, por caso, como dice Francisco, oponiéndose, ¿no es cierto?, porque va en contra de su ideología perversa, derechamente perversa. Ya, Francisco, hemos llegado al final del programa. Despidámonos de nuestros auditores. Señores auditores, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente. Nos vemos el próximo viernes. Queridos amigos, como siempre les decimos al finalizar nuestro programa, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.